En un día como hoy, en el año de 1527, nació uno de los personajes más curiosos, más enigmáticos, más difíciles de interpretar que ha tenido la historia. El que sería el rey Felipe II, nada menos que dueño del mundo. Fue en el reinado de Felipe II cuando el sol no se ponía en los confines de los dominios de España. Felipe II, hijo nada menos que de Carlos V, y por lo mismo bien emparentado con la realeza inglesa, a la que Felipe II de Inglaterra la visitó varias veces buscando que no se apartara de la religión católica, porque él tenía una obsesión, hacer del mundo un mundo católico. Esa era la obsesión de Felipe II, teniendo pues una vida privada bastante tormentosa, pero hablemos de ella enseguida. El rey Felipe II asume, de hecho, no de derecho en sus comienzos, cuando su padre Carlos V está muy enfermo, y cuando enfermo y vencido por la vida resuelve retirarse al monasterio de Yuste, donde moriría finalmente, y le daría espacio para que Felipe II, que se encontraba entonces en los dominios españoles de lo que hoy llamaríamos los Países Bajos. Allá estaba Felipe II cuando recibe la noticia y cuando entonces va a ser coronado rey de España. Y entonces, ¿qué pasa con el Imperio Romano Germánico? Felipe II, dueño, amo y señor de todas las Españas. Les estaba diciendo que su vida privada fue bastante tormentosa. Tuvo, siendo pues tan rezandero y habiendo diseñado, pero porque prácticamente lo diseñó, el Palacio del Escorial, un palacio que tiene las condiciones del rey. Es un palacio taciturno, es un palacio oscuro. El Escorial es una de las grandes maravillas del momento, pero no es una cosa alegre como los palacios austríacos o los palacios franceses. No, es un palacio triste, un palacio dispuesto para la oración y para la meditación. Les decía que Felipe II tuvo muchas amantes conocidas, empezando por la primera, Isabel de Osorio, la dama de la corte de la emperatriz Isabel de Osorio. Miren, estamos hablando de 1527 y aquí está Isabel de Osorio, la primera de las amantes de el rey Felipe. Entonces, la cosa sigue porque Felipe II tiene también que ver con Isabel de Valois, la dulce prenda de Francia, con la princesa de Éboli, que fue una persona definitiva, una especie de femme fatale de toda la Europa. Felipe II pues no se hacía de rogar para tener amantes. Era, como les decía, un hombre que vivía en estado religioso y lleno de problemas morales de todo tipo. La gran conquista de América estaba empezando. Felipe II es el constructor de las murallas de Cartagena y del castillo de San Felipe. ¿Por qué se llama así? Porque fue Felipe II el que lo construyó. Cuenta alguien que uno de sus asesores llegó al Palacio del Escorial para hablarle de las murallas de Cartagena y que Felipe II se empinó y miró por la ventana y el otro le preguntó: Su Majestad, ¿qué mira? Y le dice: pues miro las murallas de Cartagena porque ya se deben ver desde aquí por lo que han costado. Las murallas de Cartagena, el rey Felipe II. Felipe II empezó el reinado de los válidos. Claro que en Francia ya los teníamos con Mazarino, con el cardenal Richelieu, pero los válidos de España, que tienen tal vez la máxima expresión en el conde duque de Olivares, empiezan con Antonio Pérez, que fue el hombre que acompañó en todo a Felipe II. Inclusive, ¿qué pasó con cierto asesinato que conmovió a España y que lo sigue conmoviendo todavía?
Antonio Pérez tuvo que salir fugitivo de España, se tuvo que refugiar en Francia. Antonio Pérez cargó él con la suerte de ese asesinato. Sería Felipe II el que mandó matar a su compañero y amigo, porque Felipe II no se detenía mucho en estas cosas y en estos hechos de sangre, porque pues todo tenía que ser cometido por la gracia de Dios. Felipe II, dueño de todas las Américas, dueño de gran parte de Asia, dueño de parte fundamental de Europa, pues los Países Bajos, España por supuesto, los Países Bajos, llega a España en medio de una gran apoteosis y construye el Palacio de El Escorial, una de las grandes joyas arquitectónicas de todo su tiempo. Y ese personaje, de quien debiéramos tener ocasión para hablar más ampliamente aquí en la hora de la verdad, ese personaje fue el que nació un día como hoy en el año de 1527.